Pando, Margot, naciste aquí en Pando. Contame, ¿qué te acordás de la infancia y dónde la transcurriste la misma? Mira, estamos en la calle Piovene 1171. Nací en la calle Piovene 1163, que era la casa de mis padres. En aquella época, hace casi 70 años, se nacía en la casa, no había sanatorio, ni había partera, sí, una partera atendió a mi madre, pero nací ahí y cuando me casé me mudé para aquí. No sé si son 20 metros. ¿Tu vida ha transcurrido en esta cuadra? En el barrio Cinco Esquinas. Y como yo digo, soy fanática de los viajes, me encanta viajar, he recorrido muchos países, pero me quiero morir en el barrio Cinco Esquinas. Me quiero morir en el barrio Cinco Esquinas porque es mi vida. ¿Qué te acordás de aquel barrio? ¿Qué recuerdos tenés de la infancia? Bueno, éramos muchos gurises en el barrio. Ahora somos todos veteranos, algunos ya no estamos. Pero éramos muchos gurises, jugábamos en la calle. Me acuerdo que jugábamos con los chicos de la barraca Cinco Esquinas, que eran 5, 6, 5 en aquella época porque no estaba el más chico, con Cookie Hernández, con quien después fue mi marido, que vivía acá enfrente. Mucho juego en la calle, mucha libertad. Son casas muy antiguas, todos vecinos de la misma época. Yo me acuerdo que acá era inquilina de mis padres una señora Maruja y Antonio, que ella era modista, fue la que me hizo mi traje de novia. Y nosotros en aquella época las casas todas tenían un ganchito, no tenían la tranca y todo eso, solamente un ganchito. Entonces yo me acuerdo que venía acá a lo de Maruja, golpeaba, levantaba el ganchito, decía Maruja, soy yo. Lo mismo en la casa de Ana María Navarrini, Katana, soy yo, y entrábamos a la casa de los vecinos como si fuera nuestra propia casa. Era verdaderamente aquellos tiempos en que la puerta se dejaba abierta. Sí, la puerta se dejaba abierta. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la escuela 111 hasta segundo año. ¿Y después? Hice jardinera primero y segundo. Y después hice de tercero escolar hasta cuarto de liceo en el colegio Nuestra Señora del Huerto. En esa época el colegio era un colegio habilitado, tuve que dar examen de ingreso para poder ingresar al liceo. Y después no tenía nada más que hasta cuarto año. El bachillerato lo hice en el liceo Luis Alberto Brausi. ¿Hubo alguna maestra, maestro que te marcó? Sí, hubo varios. La maestra Margot, mi maestra de jardinera, que como llevaba mi mismo nombre, no sé, me llamaba la atención ver a aquella señora tan grande, tan importante para mí, que tenía apenas 4 años y medio, porque tuve la suerte de entrar muy temprano a la escuela. Margot me marcó, y después en quinto año la hermana Modesta me marcó también, me marcó bastante. ¿Por qué? Por su bondad, por su carácter, por su don de gente, por siempre estar dispuesta a ayudar. Ella era una persona mayor cuando vino al colegio de Pando. Era grande, gorda, con aquellos hábitos que usaban largos y aquellas cosas que se ponían acá en la cara. Pero era una persona dulce, cálida, por su calidez, por su don de gentes. ¿Por qué ingresaste tan temprano a la escuela? Y porque me aceptaron en la escuela 111, yo cumplo en junio y en realidad tenía todo un mes de desfasaje. Creo que fue un poco influencia de que entraron, nosotros somos varios primos de la misma edad, nos llevamos días. Y como entraban mis primos, que uno era de marzo y el otro era del 30 de mayo, Margot también fue para la escuela. Además, como yo era única hija, única sobrina, única nieta, yo entré a jardinera sabiendo leer. Aprendí a leer en el diario Acción, que venían unos dibujitos abajo. A mi casa llegaba todas las noches el diario Acción,
el diario de Luis Valle. Sí, para claro, empezar claro. Para Claro, empezar el no tema había político. alternativa, o ingresabas en política, ingresabas, aprendiste Y a vivía- leer con el diario Acción. ¿Cómo Sí. fue eso? ¿Por qué? Bueno, como yo te decía que era la única chiquita en la casa, vivía con nosotros una tía mayor ya, y ella se dedicaba exclusivamente a enseñarme a escribir, a dibujar, a hacer los números, antes de empezar la escuela. Y aprendí a leer en las aventuras que traían los diarios abajo. Me acuerdo que se llamaban Lorenzo y Pepita, y no me acuerdo el otro cómo era que se llamaba, Fulmine. En esas Tiras. aventuras, en esas tiras Esas que venían tiras en el cómicas, diario, ¿no? Esos tiras cómics. cómicas, claro, Ajá. eran cómics. En eso aprendí a leer, y por eso cuando llegué a la jardinera ya sabía leer. ¿Tu infancia transcurrió con los primos, con los vecinos? Sí. ¿Cómo conoces a tu marido desde niño entonces? Sí, desde niño, porque ellos eran de Paso Carrasco y mi suegro era empleado de Antel. A él lo trasladan para Pando y se vienen, tienen que dejar su casa en Paso Carrasco. Antes venir de Paso Carrasco a Pando era disparate. Entonces se vinieron a vivir enfrente y nos conocimos. Nosotros nos ennoviamos con 13 años yo y 15 él. Íbamos al liceo, yo al liceo del Huerto y él al liceo Los Brause. Niños. Y nunca nos separamos. ¿Qué pasa cuando terminás el Huerto? ¿Te vas directamente a estudiar escribanía? Sí. ¿Por qué escribanía, Margot? Siempre dije que iba a ser escribana. Ah, bueno. Porque a mi padre le gustaba para una mujer la profesión de notario. Y yo decía, para mí mi padre es Dios. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Te digo, no era Dios, sino que te digo, mi padre es Dios. Y papá siempre decía que era importante que estudiara. Siempre me decía, cuando papá me hablaba en serio, me hablaba de usted. Entonces me decía, usted, mi hija, estudie y sea independiente. Porque si un día tiene un marido y le tiene que pegar una patada, se la pega y usted va a saber seguir viviendo y sobreviviendo y llevando a su familia adelante. Bueno, no le tuve que pegar una patada, desgraciadamente se lo llevó la muerte, pero se hizo realidad la palabra de mi padre, tuve que seguir sola en la vida. Y bueno, yo pensaba, yo por hacerle el gusto a papá voy a estudiar escribanía, pero ¿me gustará? Y cuando entré en la facultad me encontré con que realmente mi vocación era ser notaria. Hoy día mi vocación es de notaria. O sea que embocó el viejo así como... Es una profesión basada en la confianza, ¿no? Por supuesto. Nada más ni nada menos. Sí, exacto. Y No hay margen de error. Jugás con el dinero de la gente, con los intereses además, de la gente, con los sueños de la gente. Con el consejo de la gente. Con el consejo que le brindás a la gente. Tú no podés dar un consejo equivocado. Compro o no compro, vendo o no vendo. No compro, se murió mi papá, ¿qué hago con el problema que tengo con mis hermanos? Estás muy vinculado al sentimiento del cliente. Estás muy vinculado. Y como dice el eslogan de nuestra asociación, mi honradez nivelará mis pasos, ¿no? Porque el escribano que no es honrado no es escribano.
Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31.800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. A los 13 te novias, 15 tu esposo, ¿cuándo se casan? Nos casamos a los 22 y 24. Seguían siendo unos gurises. Seguíamos siendo unos gurises. Seguíamos. ¿Y tienen hijos? Y no tenemos hijos. Estuvimos 9 años luchando por tener un hijo. Y perdimos 6 embarazos y nos inclinamos por adopción, perdón. Qué resiliencia eso, ¿eh? Y adoptamos a nuestros tesoros, que hoy tienen 38 años. Que en aquel entonces además no era tan fácil y no era tan habitual adoptar, ¿no? Habitual sí era, incluso dentro de nuestra familia. ¿Como ahora, Margot? Sí era así. Lo que pasa que eran trámites muy largos. Yo justamente el otro día veníamos en el auto y le venía comentando a una de mis hijas, digo, yo no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos nosotros esperando, digo, porque ellas saben la verdad desde el primer día que me lo preguntaron, ¿no? ¿Lo habías pensado en decírselo? Siempre. Freddy, mi esposo, dudaba, pero yo siempre tuve la idea de que a los 3 años se los iba a decir y se los dije a los 3 años y medio. Después que murió mi esposo, ellas me hicieron una pregunta y digo, bueno, me la tengo que jugar acá y fue lo más natural del mundo y es lo más natural del mundo, ¿no? Digo, son mis hijas. Las adoptaste muy pequeñas. 5 meses. 5 meses porque ellas eran muy prematuras y estuvieron en el Pereira Rosell en incubadora y después estuvieron en cuidados especiales y después las adoptamos nosotros. O sea que tenían 5 meses. ¿Tu esposo convivió con ellas antes? Sí, hasta los 3 años y medio. Incluso vas a ver en las fotos que tengo, hasta la última foto que nos sacó, esa foto que te mostré hace un ratito. Que estaban en el parque comiendo. Que estábamos en el parque en una reunión de fin de año del Club de Leones. ¿Ya estabas en ese entonces en Los Leones? Sí, entramos en el año 81 en Los Leones. Y las mellizas nacen en el 83. Así que y en aquel entonces fue en el 86. Y en aquel entonces fue en el 86. La sacó Tito Odela, la foto. Y yo no sabía que Tito nos había sacado esa foto así en familia. Y después que murió Freddy, vino un día Tito con el muralcito y me lo trajo de regalo y dice, mira, esta es la última foto que vas a tener así de familia, porque claro, después se dieron los hechos tan rápido que realmente es la última foto que tenemos. Y bueno, la tuve mucho tiempo guardada sin mostrársela a las nenas, como para no lastimarlas y eso. Pero ahora ya
forma parte de las fotos que se guardan en familia. Fue una enorme pérdida lo de Freddy, ¿no? Sí, fue terrible. ¿Cómo se hace para reponerse, sobre todo con dos niñas? Y yo qué sé, no sé, la vida te lleva a ser fuerte. Tuve mucho apoyo de mi madre, muchísimo, pero estás haciendo emocionar. Pero fue muy duro. Estabas en el 81 en el Club de Leones y seguiste hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué te da el Club de Leones? En realidad no seguí hasta ahora. Cuando yo estuve en la intendencia... fuiste, viniste. Siempre seguí siendo León, pero... Es decir, en aquella época no éramos leones. Yo ya te he explicado que los leones hasta el año 87 las mujeres no podíamos entrar. Entonces teníamos lo que se llamaba el Comité de Damas del Club de Leones. Yo integraba el Comité de Damas del Club de Leones y mi esposo era león. Después sí entré como león, pero tuve una época de muchísimo trabajo. Yo trabajé muchísimo en el exterior, viajaba mucho a San Pablo y a Porto Alegre, hacía importaciones de máquinas, trabajaba en la empresa Montefrío, hacía toda la parte de comercio exterior, porque yo había hecho, con posterioridad que terminé la intendencia, hice en la Universidad Católica cursos de técnico en comercio exterior y técnico en Derecho del Mercosur. No me quiero ir por las ramas, Sí. me quiero darle una perspectiva de género también a esto. En aquel entonces, una mujer profesional no era tan habitual, ¿no? No era tan habitual. Y más alguien con cierta independencia o autonomía, eso de viajar, de comprar, de importar, era más bien un ámbito masculino, ¿no? Sí, y aún hoy el comercio exterior está casi todo manejado por hombres, ¿no? Pero digo, a mí me encantaba la parte, sobre todo cuando surgió el Tratado del Mercosur. Me acuerdo que me apoyó mucho Juan Antonio González, que en ese momento era presidente de la Cámara Comercial, lo que hoy es la Cámara Comercial, y me impulsó mucho para que hiciera esos cursos y estudiara, y realmente me encantó y me manejé bien, trabajé muchos años en eso. Viajaba los miércoles y volvía los sábados de mañana. ¿Y qué, estabas en Brasil? Trabajaba en Brasil con la parte de Montefrío de Brasil, porque Montefrío tuvo una sucursal en Brasil. Mirá vos. ¿Y estabas y no estabas entonces en el Club de Leones? ¿O en el Por Comité de eso, Damas? en esa época pagaba mi cuota, pero a las reuniones no podía ir, era imposible. ¿Cómo llegas a la política? Bueno, ¿cómo llegas? Ya desde los 3 años leyendo el diario, pero ¿cuándo empezás a militar fuertemente y a ocupar cargos en la política? Que eso también era un poco rupturista en aquel entonces, ¿no? Porque una secretaria general en una intendencia hasta ahora casi no se da, ¿no? Más en el interior del país. Bueno, ahora hay mucho más, más mujer integrando el staff político, pero en aquella época creo que fui la primera mujer secretaria general de una intendencia. ¿En todo el país? En todo el país. Mirá vos. Sí. Hay un artículo que escribió Roberto Araujo, me parece, que decía que era la primera. ¿Y en qué año fue? En el año 85, cuando empieza la democracia. O sea que en la apertura democrática fuiste la secretaria general de la Intendencia de Canelones. Sí, exactamente. Del 85 al 90. Después hasta el 93 estuve asesorando también al intendente de Canelones. Y bueno, pero tú me preguntaste cómo empecé en la política. Sí, claro, porque ahí ya estaba. Vamos a empezar de los 14, que trabajé por la Reforma Naranja. Es en la Constitución del año 67. En esa época ni votaba, ni tenía ningún acceso a decisiones políticas. Pero militabas. ¿Y de qué manera? ¿Qué hacía una gurisa de 14 años? Me acuerdo que teníamos reuniones, sobre todo en Empalme Olmos. Mi viejo, que era edil, era candidato a edil. Mirá. En esa época, tenía sus baluartes y sus clubes allá en Empalme Olmos, y yo ayudaba,
que se buscaba las credenciales, llevaba a los viejitos a votar. Bueno, el trabajo común de un dirigente. De un dirigente chiquito, de un pinche, digamos. Después salíamos a pegar a las pegatinas, pegábamos carteles, Jorge Valle presidente, Gestido. En aquella época nosotros estábamos con Jorge Valle, en la 15, y por ejemplo Cookie estaba con Gestido, entonces íbamos, como éramos todos colorados, y ahí hacíamos las pegatinas. ¿Qué te dejó la dictadura? Dos sentimientos encontradísimos. A ver. Como estudiante me sirvió mucho porque viví las dos etapas, la predictadura y la dictadura. Y yo entiendo que en la dictadura estudiamos más, estudiamos mejor, fuimos más considerados en el sentido técnicamente y nos recibimos con otra fuerza. Políticamente, democráticamente, por supuesto. Era terrible ir en el ómnibus a la facultad y que te pararan en el cuartel del 14 y que subieran los militares con las armas y que te pidieran todos los días, a la ida y a la vuelta, la cédula de identidad, y tú ya te sentías, yo qué sé, yo me sentía nerviosa porque me parecía que me podían realmente bajar del ómnibus en cualquier momento sin que yo hubiera hecho nada. ¿Se vivía con miedo? Se vivía con miedo, se vivía con miedo. Aunque no tuvieras nada que ver, aunque no estuvieras en ningún gremio, aunque igual vivías con miedo. Bueno, sí, vivíamos con miedo. Te digo más, cuando comenzó la dictadura, busqué todos los libros que tuvieran algo que ver con el marxismo, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, que para mí era un texto de estudio. Yo nunca fui comunista ni lo voy a hacer, pero el Manifiesto Comunista era un texto de estudio, y otros tipos de textos, y los saqué todos de mi biblioteca y los escondí en el galpón porque tenía miedo. Mi papá era edil, mi papá estuvo preso en la comisaría de Pando, pero estuvo preso con Oldemar Avero y otros tantos que eran ediles del departamento de Canelones, y fueron privados de su libertad por pertenecer al Partido Colorado. ¿Mucho tiempo? No, fueron días, pero fueron días duros. Fueron días de mucho dolor. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy.
me consta que mantuviste charlas de muchas horas con Valle, ¿no? Y Valle fue uno de los proscriptos por la dictadura, ¿no? Por supuesto. Y él tenía también su visión particular sobre el asunto, ¿no? Y me atrevería a decir que la lista 15 fue el área, el ámbito tal vez más de izquierda o más de centro del Partido Colorado, además, ¿no? Recuerdo cuando íbamos saliendo de la dictadura, después de haber votado en el año 82 el no a la reforma constitucional que proponía los militares, se hizo un acto en el ex cine Artigas, no sé si ubicás dónde es. Se hizo un acto ahí en el cine Artigas por instancias de Jorge Valle. Era cuando se había hecho el acto en el cine Cordón, famoso, donde nacen la figura de Achugarri, de Ope Pasquet, de Asiaín. Y bueno, en cada departamento se hizo. Y acá en Pando lo organizamos nosotros bajo la supervisión de Jorge Valle. Fue un éxito rotundo, no fueron solo los colorados, fueron los blancos también. Recuerdo que el escribano La Cruz hizo una carta para que se leyera en público que decía: de los blancos libres de Pando a los colorados libres de Pando. Es decir, estábamos todos unidos en contra de la dictadura. Yo terminé ese acto y para mí yo decía, ay, si Jorge lo pudiera ver, pero Jorge no podía haber venido porque no podía entrar a los actos políticos porque estaba proscripto. Estaba lloviendo. Cuando salimos, debajo del paraguas, enfrente del cine Artigas, estaba Jorge Valle, esperándonos para saludarnos y felicitarnos por el éxito del acto. Pero eso no lo hace cualquiera, eso solamente Jorge Valle. ¿Cómo era ejercer la política entre hombres? Nunca me fue difícil, nunca me fue difícil. Siempre fui muy respetada, siempre fui escuchada, no tengo nada que decir, como yo te decía el otro día en otra entrevista anterior, siempre trabajé entre hombres, pero siempre con respeto, siempre con la libertad de opinión, nunca tuve problema. Margot, la decisión más difícil que te haya tocado asumir en política. Tal vez haya sido dejar la política. Dejar la política. Porque yo, después que dejé la intendencia, como yo te decía, trabajé en una empresa privada, dejé la política, no trabajé más. Pero siempre tenía aquello de que quería volver. Y volví para las elecciones del año 2000, cuando era candidato el doctor Jorge Valle. Y ahí tuve la experiencia de ser diputada suplente. Y ahí, ¿de qué banca? De la banca, fui suplente de Julio Luis Sanguinetti, la banca del Foro Vallista. Y ahí tuve una fea experiencia. ¿Por qué? Porque no es mi carácter el ser legisladora. Es decir, el ser legisladora sí, el ser parlamentaria. Lo tuyo es hacer y no hablar. Exactamente, exactamente. Y me encontraba muchas veces con que encontraba un estudio con 2 secretarias, pero ni un solo expediente para estudiar, ni nada para, digamos, que fuera provechoso. Lo que pasa que además alguien que fue ejecutivo resolvía y ejecutaba, a pasar a muchas veces, yo no quiero que se me malinterprete con esto, pero hacer la plancha es un duro golpe, ¿no? Exacto, sí, exacto. Mi experiencia como parlamentaria no fue muy buena. Y ahí es cuando decidís dejar la política. Y ahí decido dejar la política, dedicarme a mi profesión y a mi familia. ¿Qué te dice Valle cuando se lo transmitís? No solamente fuimos muy amigos, para mí fue como un tío, porque volviendo hacia atrás,
la casa de los Acosta, que es hoy el colegio Crecemos, sobre la calle 18 de Julio. Era una casa, eran 12 hermanos, más todos los que venían por la política. Y Jorge Valle estaba muy en la edad de mis tíos, y Eduardo Pasaguirre también, y trabajaban mucho con mi abuelo, que era el diputado del departamento. Y a mí se me entreveraban los roles, y yo no sabía si este era tío y aquel era el hijo del presidente. Digo, para mí eran todos tíos, tanto Lalo como Jorge. Entonces, desde la infancia, a pesar de que me daba un poco de miedo Jorge, porque era un hombre, ese miedo infantil, ¿viste? Era un hombre que te decidía las cosas y te las decía de frente y no echaba para atrás. Pasional. Pasional totalmente. Hasta que lo entendí porque era así y trabajé toda la vida a su sombra. Y tuve la suerte, yo le decía, esto es un regalo que me dio la vida, le decía a Jorge. Después de ser escribana, de haberme retirado de la política, de él ya haber aceptado que yo no iba a hacer más política, un día me llama y me dice, la escribana Margot Acosta, con ella habla Jorge Valle. Dije, política, pensé yo. Me dice, no, Margot, quería hablar contigo porque vendí la chacra de Sauce y quiero comprar un campito en la Ruta 9 ahí, para llevarme los caballos para ahí, y creo que tú tenés los títulos. Y sí, eran de un cliente mío, ese campito, y los títulos los tenía yo. Ahí empezamos una relación de amistad, pero tan profunda, que muchas veces él se levantaba de donde estaba acá conversando conmigo y decía, la pucha, che, esta escribanía es un confesionario. O sea que para quien militaste, para que llegara a la presidencia, terminás escriturándole unos campos. Sí, termino siendo su escribana. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Y termino siendo como de su familia. Comienzo siendo como de su familia y termino siendo como de su familia. ¿Volverías a la vida política? No, jamás. Mi meta, que es servir, y que lo era desde que aprendí o pensé que la política era así, lo hago por intermedio del Club de Leones y estoy más que satisfecha. Suple esa cuota, digamos, de servir, que ya no lo haces más en política, ahora lo haces en el Club de Leones. Ahora lo hago, lo hice siempre en el Club de Leones, pero lo hago con otra experiencia, y realmente me colma las expectativas. Es como yo te decía el otro día, la sonrisa de un niño, el aplauso de un abuelo porque le llevaste un colchón nuevo, porque lo afectaron las inundaciones. Ese tipo de gratificación que no te lo da un trabajo, que no te lo da un sueldo, que no te lo da que te saques el 5 de oro. Te lo da solamente el querer a la gente y servir. Margot, el mayor logro de tu vida. Mis 2 hijas. Lo que te queda por hacer. Lo que te gustaría concretar antes de irte de este mundo. Viajar, seguir viajando, ver crecer a mi nieta, que tiene 4 añitos, y dentro de todo nada más. Digo, he sido una mujer feliz, a pesar de los dolores que todos tenemos en la vida. Fui una niña muy feliz, muy querida. No tengo deudas con la vida. Me podría ir ahora mismo. ¿Los dolores enseñan? Sí, por supuesto. Por supuesto que enseñan. Los dolores te hacen ser
más sensible, te hacen ver que no sos la única que siente el dolor. Te hace apreciar que el ayudar a otro, que el compartir un momento difícil con otro, te hace mejor persona, te hace más humilde, te hace mucho más humilde el dolor.